¿Qué tal, amigos de Entrevista de la Semana? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Verónica Madrigal Rivera y bueno, siempre hemos tenido invitados muy, muy especiales a su programa y en esta ocasión tenemos una invitada aún más especial, una amiga de muchísimos años y una mujer que ha abierto puertas, que ha caminado a nivel nacional e internacional en un sector propiamente hecho, digamos, y vamos a ponerlo así muy entre comillas, para hombres, pero que ella nos va a platicar esta trayectoria de vida que ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales y que me da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí en el programa. Ya habíamos apalabrado esta entrevista antes de la pandemia, pero por muchísimas cosas no habíamos podido estar. Ahora estamos y quisiera presentarles y que ustedes conocieran a la maestra Eneida Góngora Sánchez. Bienvenida, Eneida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vero. Pues es para mí un honor. Estoy muy encantada de compartir este espacio con quienes nos ven y escuchan. Y pues encantada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Para todos nuestros amigos, quisiera que conocieran quién es Eneida Góngora Sánchez. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres originaria? ¿Cuáles fueron tus primeros estudios? Sí, claro. Pues orgullosamente tabasqueña, mexicana, nací en Villahermosa hace ya un ratito. No decimos Y cuántos, ¿eh? no, pero definitivamente pues muy contenta con la crianza que tuve, ¿no? Desde pequeña, de mis padres. Y por supuesto, pues siempre fui una niña inquieta por los estudios, ¿no? Me gustó mucho estudiar. Tuve un entorno de vida relativamente disciplinado y muy cuidado. Y yo creo que eso sin duda marcó la forma en la que me pude desarrollar tiempo después, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Aquí en Villahermosa. En Villahermosa estudié en el centro. Me está haciendo recordar varias cosas muy bonitas. En la primaria, una primaria que se llamaba o se llama Francisco J. Santa María, ahí en la calle de Arista, si no me recuerdo. Y bueno, tiempo después pasé a la secundaria técnica número 9, donde seguramente muchos de quienes se conectan acá, pues también lo han hecho. Es una institución bastante conocida. Y más adelante, pues entré al Cebetis número 32, ¿no? Donde estuve, pues el tiempo de preparatoria. Obviamente, digamos, la liga que tuve en los estudios adicionales al programa que llevamos en educación pública, pues para mí, desde la secundaria, tenía una orientación, o yo pensaba que tenía una orientación hacia las artes, ¿no? Entonces tomé dibujo técnico industrial y ya más adelante entendí que en realidad lo mío estaba más asociado a la parte de negocios. Y ya en el CBETIS, un poco más conociéndome en esa parte, tomé contabilidad para que en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la UJAT, al final tomé economía y bueno, me gradué como licenciada en economía de la máxima casa de estudios de la UJAT, ¿no? Después de que te gradúas, ¿qué ocurre contigo, Eneida? ¿Dónde empiezas a trabajar? ¿Qué realizas? Sí, sí, sí. Pues me parece que en aquel momento, como ha pasado también por muchos años, quienes nos graduábamos de economía, normalmente íbamos al sector público, ¿no? Al gobierno, en cualquiera de los niveles, o a la academia. Muy pocos en realidad desde entonces teníamos esa conexión hacia el emprendimiento. Entonces, mis primeros trabajos pues fueron también en gobierno, estando ahí en Tabasco, en distintas dependencias. Y bueno, básicamente surge la oportunidad de empezar a escribir. Realmente sí estoy haciendo memoria porque son varios detalles de hace mucho tiempo, pero recuerdo que tuve la oportunidad en el 93, porque estando en la carrera en la UJAT, casi al final, eh, bueno, pues me gustaba estudiar, entonces obtenía pues ciertos reconocimientos y eso me permitió entender y conectarme
con otros compañeros que también lo recibían, ¿no? Ahí en la universidad. Y con eso comencé a escribir una columna en un diario que se llamaba El Sureste, ¿no? Algunas revistas locales, y a partir de ahí, de eso surge la oportunidad de vincularme a una empresa privada del sector forestal extranjera en Tabasco, y ese fue mi primer trabajo formal. ¿Qué realizabas en esa empresa? ¿Cuál era tu labor dentro de esa empresa extranjera radicada aquí en Tabasco? Sí, pues trabajaba como analista económica, o sea, les hacía estudios, digamos, muy sencillos, ¿no? Y reportes gerenciales con indicadores económicos y financieros que servían para pues reuniones de consejo o reuniones gerenciales. En ese nivel comenzó mi primera oportunidad. ¿En qué momento sales del estado de Tabasco? Cuando tiempo después me pude incorporar más con el sector privado en Tabasco, y algo que quisiera mencionar es que tuve la oportunidad de estar en la Fundación Tabasco. Para mí esa fundación, como para muchos que pasamos esa oportunidad, me parece que le debemos mucho al Estado, y le debemos mucho a esa institución. Aprovechando esta oportunidad, quisiera hacer ese reconocimiento público, porque nos formaron adicionalmente en temas que hoy día ya son más comunes por fortuna, ¿no? Como emprendimiento de alto impacto, reconocer cómo se podía hacer temas de inteligencia tecnológica, inteligencia comercial, que en aquella época en realidad pues teníamos pocos recursos para poder allegarnos de esa formación, ya habiendo salido de la universidad, y muchos de nosotros estando en la transición de queremos seguir trabajando en el sector privado o queremos seguir estudiando, ¿no? Y, y hago ese paréntesis porque en la fundación yo tuve la oportunidad de estar como coordinadora de clústeres. Probablemente recordarán muchos que pues fue algo que detonó en muchas partes del país. Al día de hoy hay muchas regiones que siguen trabajando de esa manera. Y bueno, esa forma de asociación en donde no habían tantas formalidades, pero sí se necesitaba, pues que si eres economista, en este caso, tengas las herramientas para generar oportunidades de negocio, pero también para hacer planeación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en la Fundación Tabasco empecé a tener contacto internacional y derivado de eso, de misiones comerciales, eventos con muchas cámaras y asociaciones, embajadas, etcétera, me invitaron para participar en un proceso de reclutamiento y mi primera oportunidad fue para Estados Unidos. Trabajar primero en Houston para una pequeña empresa que se dedicaba a justamente una parte relacionada con geofísica, es decir, con temas de exploración petrolera, servicios relacionados con esto, y esa fue mi primera oportunidad internacional. Pues para mí obviamente fue algo muy, muy importante que marcó en gran medida la visión y el autoconocimiento profesional y personal. ¿Cómo te sentiste al trasladarte de un estado al interior de la República, de provincia, de trabajar en una fundación gubernamental dedicada a apoyar el emprendimiento dentro, digamos, pues a pequeña escala, o no sé, a pequeña escala, a irte a Estados Unidos, a una gran ciudad, con toda una cultura completamente diferente, toda una visión diferente, cambiar completamente de aires y enfrentarte a este choque cultural que en un momento dado, aunque vayas completamente preparada profesionalmente, mentalmente, ¿cómo te sentiste en ese momento?
Pues comencé a entender lo que hoy día, ya con más experiencia y que en su momento también les quisiera compartir, cómo ha sido ese tránsito. Comencé a sentir pues la soledad profesional, ¿no? Si bien yo no era la dueña de la empresa en aquel momento, al estar conviviendo mucho en Tabasco con empresarios de todo tamaño en varios sectores, por supuesto más del sector de energía, específicamente petroleros, pero más allá de eso, pues a que tienes que tener realmente fortaleza, creer en ti mismo, es muy importante realmente hacer las cosas de la mejor manera cada día, si sean las más pequeñas, las que no, sobre todo en donde no te están supervisando, en donde no estás teniendo los reflectores a diario, tener rutinas, ¿no? Establecer tus propias rutinas en todo sentido, ¿no? Desde lo físico hasta obviamente el tiempo de calidad que te dedicas diariamente o semanalmente en las cosas que te gustan hacer, tus hobbies. Eh, Creo que para mí fue realmente eso, fue una ventana para crecer y al mismo tiempo pues no me había dado cuenta que era muy independiente. Entonces, digamos, sí tuve como cualquiera algunos temas bueno, eso, sobre todo la soledad, al no tener a tu círculo de apoyo más cercano, a tu familia, tus amistades más cercanas, pero al mismo tiempo, pues la súper oportunidad de conocerme más y de saber que sí podía hacerlo. Eso es bastante importante porque de repente a la mujer se nos cataloga en el hecho de que tú eres mujer, tú no puedes, aunque tengas una mente brillante, pero te rigen las emociones y dicen, no, pues ya, la soledad, tú tienes que estar siempre acompañada, tú tienes que estar siempre en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese estigma que como mujeres nos acompaña siempre y que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, en una sociedad completamente machista, que no quiero decir que todos de manera general son así, pero muchas personas que aunque se digan de dientes para afuera que apoyan el cambio, que apoyan a una mujer profesionista, que apoyan, etcétera, 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 a la hora de la hora, cuando ven una mujer que puede salir adelante, que tiene todas las herramientas para sacar avante todas esas empresas, a veces incluso mejor que un caballero, pues ahí sí es donde la puerca torce el rabo, ¿no, Eneida? No, sí, aprendí eso muy rápidamente. Aprendí digamos, de emociones y de situaciones como la autoimagen, ¿no? O sea, yo creo que yo leía ya desde de hace un buen rato, pero comencé a leer obviamente más literatura de negocios, experiencias, siempre me interesó desde que estaba en Villahermosa entender qué hacían las mujeres que sí tenían éxito y todavía sigue siendo un tema de interés, ¿no? Este, el punto es que si uno aprende de todo eso, de esa caja de herramientas, ¿qué seleccionas? Y cómo te fortaleces, no importa qué tan difícil esté el ambiente. Nos va a costar mucho más trabajo, eso debo reconocerlo. Y por otro lado, también encontré hombres que sí me apoyaban, que sí creían en mí. Entonces, de hecho, muchas de las grandes oportunidades profesionales que he tenido han sido por otro hombre, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver lo que uno proyecta. No está evidentemente fincado el éxito por la imagen, pero esa imagen tiene que estar basada en lo que realmente eres. Entonces hay que trabajar en uno todos los días. Hay que creer que uno sí lo puede hacer porque tiene los conocimientos, en este caso experiencia, pero al mismo tiempo desarrollas pues siempre nuevas habilidades. Por ejemplo, yo hablar en público no era algo por lo que me caractericé durante mi infancia.
incluso mi adolescencia, juventud. No, realmente no, eso no era el fuerte para mí y temas sociales menos. Y entonces eran barreras, por ejemplo, que yo tenía que superar estando en un entorno de negocios en donde las comidas, las reuniones comerciales, el hablar en un evento donde no conoces a nadie, independientemente del idioma, las costumbres de muchas mujeres y hombres de negocios en Estados Unidos, como sabemos, pues son diferentes a las nuestras en el sureste de México. Entonces es aprender con celeridad, este, fracasar, aprender, levantarse, seguir adelante. Yo creo que eso funciona, nos funciona muy bien. Después de Chicago, ¿qué siguió? Después de Houston. Perdón, yo te estoy mandando a Chicago. En Houston, ¿qué siguió? Sí, no. Pues surgieron una oportunidad muy grande que fue pertenecer a una empresa de Estados Unidos que estaba abriendo su sucursal en Latinoamérica y no la basaría en México. Entonces fue decidir ir a Bogotá a vivir y lo hice. Recuerdo mucho las conversaciones con mi madre, sobre todo, porque, bueno, pues obviamente nunca había estado en Colombia y era ir a vivir a Colombia, ¿no? Trabajar y vivir en Colombia. Y pues la verdad para mí fue también, así como cuando con Houston, que de alguna manera tenemos cercanía y más en Villahermosa, en el sector petrolero y del gas, pues fue también muy bueno tomar esa oportunidad, probablemente una de las más atinadas que he tomado. Y era para encargarme del desarrollo de negocios de una empresa también de exploración petrolera, de servicios a a la exploración petrolera en Latinoamérica. Entonces fue mi gran momento de viajes, mi gran momento de conocer muchos países más allá de lo turístico, ¿no? Desde el punto de vista de la vida diaria, de la situación de los negocios. Y pues eso para mí, comprenderán que fue muy, muy importante. Formó mi carácter, formó mucho de lo que soy hoy en día, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Bogotá? 4 años. Y después pasé a Perú. En Perú, básicamente emprendí por primera vez fuera de México, porque ya lo había hecho antes en Villahermosa también, con algunas amistades. Pero bueno, este fue mi primer emprendimiento formal internacional y fue sobre una empresa de servicios de geofísica, justamente, continuando en ese nicho. Y pues también pues fue una gran experiencia formar empresa afuera, convivir con obviamente entornos diferentes. Parece todos hablamos español, pero en negocios somos muy diferentes. Y además me tocó un momento en el que había también alta incertidumbre por un cambio de gobierno federal allá. Entonces, bueno, considerando, evaluando todo esto, porque por supuesto no son cosas que se nos ocurren de un momento a otro, hay que planearlas, hay que tener experiencia de cómo realmente hacer empresa o hacer negocio, ¿no? Y tener esa certeza de cuál es el rumbo y con quién puedes asociarte. Pues yo tuve un socio, ¿no? Y son cosas que después tú las revisas, o al menos a mí me ha tocado luego vivirlas porque me encanta seguirme educando a diario. No hay semana que no esté aprendiendo algo nuevo, que es algo que, que comparto, que es sumamente valioso, porque independientemente de que tengas un trabajo o una posición en tu propia empresa o hagas alguna otra actividad, debes seguirlo haciendo porque es la única forma de enfrentar el sinnúmero de riesgos y de situaciones que vamos a seguir viviendo, ¿no? ¿En qué momento regresas a México? Para esa época, que fue alrededor del 2013, sí, si no mal recuerdo, efectivamente, eh,
pues habían varias decisiones personales que tenía que tomar. La primera es casarme, ¿no? Y al casarme, bueno, pues definí con quien es mi esposo que buscaríamos un país que fuera mejor para nuestros planes de vida y decidimos regresar a México. Fue ahí. Al mismo tiempo, yo tuve la oportunidad y realmente, literalmente tuve la oportunidad porque yo estaba unos días de vacaciones en Perú, pues me había recién casado. Y resulta que me ofrecen un trabajo de consultora en México, entonces yo dije, creo que esto puede funcionar para lo que estábamos pensando hacer. Y así es como regresé de nuevo a Tabasco. Por alrededor de 2 años solamente estuve allí. Obviamente fue una reconexión muy positiva con mi familia, con amistades, y bueno, pues siendo un trabajo de tiempo completo, pues tuve que adaptarme de mi rol empresarial a mi rol de consultora, con la carga de trabajo que eso implica. Y bueno, pues estuve muy contenta el tiempo que pude regresar a Villahermosa. Y bueno, ahorita sabemos que estás viviendo en el centro de la República. ¿Qué actividades estás haciendo? Continué con la empresa. La empresa la creé justamente desde el 2013. Y bueno, al regresar a México, pues mi intención realmente no era emplearme, sino continuar como empresaria. Um, un poco en esa reconexión, en esos reacomodos, pues estuve un par de años en Tabasco y terminando esa etapa continué con la empresa desde Tabasco. También me incorporé a la academia. Me gustaría como comentar esto para que no sea tan confuso para quienes nos ven y escuchan. Y a partir de una serie de factores que se fueron dando familiarmente, porque pienso que eso también es muy importante en la vida. Una vez que tienes tu compañero de vida o compañera de vida, al final de cuentas tienes que tener prioridades en ese sentido. Y para nosotros nuevamente era encontrar un estado que nos permitiera, considerando nuestra situación, seguir creciendo y al mismo tiempo tener una vida en un entorno industrial. Entonces, en ese sentido, buscamos algunas ciudades en el país que fueran más benéficas a esto. Y así fue como coincidimos con Aguascalientes y en 2016 decidimos radicarnos acá. Y estoy aquí con mi empresa que se llama Proyectus. Es una empresa de consultoría en dirección de proyectos, pero también hacemos proyectos especiales para empresas del sector, en este caso automotriz, o también para algunos proyectos de gobierno municipal o gobierno estatal. Actualmente, pues participo en varias asociaciones. Una de las cuales me siento también muy orgullosa de pertenecer es el Women's Energy Network México Chapter, y le decimos WEN. Y WEN, pues yo orgullosamente puedo decir que soy la única tabasqueña en el consejo. Tengo grandes colegas de todo el país, muchas de ellas son ejecutivas en empresas grandes, muy reconocidas, otras de ellas también son emprendedoras como yo, y tenemos muchos hombres en la asociación porque aceptamos hombres también, que son ejecutivos en empresas de petróleo, de gas, de electricidad, de energías renovables, de sustentabilidad, de eficiencia energética. En realidad es muy amplio. Y para mí ha sido muy interesante que obviamente no solo por la pandemia, antes de la pandemia, al haber hecho este cambio y al haber también tenido un tránsito en la Ciudad de México, ya radicada aquí en Aguascalientes, porque bueno, siempre a veces surgen esas oportunidades y en mi caso me faltaba cerrar la experiencia de gobierno federal. Ya viviendo en Aguascalientes,
pude participar en la Secretaría de Energía en una posición asociada a análisis económico de hidrocarburos. Y pues para mí pues era muy importante. Sabía que no siempre esas oportunidades iban a llegar, y en términos de tener no solamente experiencia en el sector privado, sino en el sector público de tu propio país, pues era muy valioso, y lo fue, lo fue. Continué viviendo acá en Aguascalientes hasta el momento, y estoy muy contenta, además de esa asociación, de estar activa en Coparmex, ¿no? En las comisiones de energía y de sustentabilidad, pero también en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEX. Acabas de recibir un premio. ¿Cuál fue? Sí, la Fundación Forjadores de México me reconoció por trayectoria profesional y empresarial en el sector de energía, justamente. Y bueno, pues sí, ya pasaron más de 25 años, creo que tengo algo de trayectoria, y estoy muy contenta. La verdad fue un momento muy emotivo, en donde compartí escena con otras grandes mujeres y hombres de todo el país, en distintos sectores, ¿no? Todos muy valiosos. Y pues para mí fue realmente muy, muy emocionante eso que acaba de pasar apenas hace 15 días. ¿Qué mensaje le darías a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Sintonía UTAB, la estación de radio universitaria de la Universidad Tecnológica de Tabasco, en el 102.5 de frecuencia modulada, y que van a poder ver esta entrevista a través de las redes sociales que tenemos de nuestra universidad? Pues que continúen realmente, sí es cierto, sus sueños sí se hacen realidad. Tenemos que trabajar en ellos, tenemos que prepararnos para ello. Aprovechen que el enfoque hoy día cada vez más de inclusión, de diversidad, de generar ese famoso valor que es social y es valor ambiental, eso les puede permitir realmente abrir caminos que ustedes ni se imaginan. Y eso siempre tiene que ir acompañado de ser una buena persona y de permanecer educándonos permanentemente. Eneida, te agradezco muchísimo. Yo sé que nos faltan muchísimas cosas por hablar realmente. Quedaron ahí escondiditos todavía varios reconocimientos, otros premios que has tenido, pero el tiempo, tú sabes que en los medios de comunicación siempre nos quedan cortos. Agradezco que hayas estado con nosotros. La invitación queda abierta para que en otra ocasión podamos hablar de todo lo que es los planes de negocios, las consultorías, que nos ilustres también sobre lo que hace tu empresa y podamos hablar más profundamente sobre estos temas. ¿Te parece? Claro que sí, encantada de compartir con todas y todos. Muchísimas gracias. Y amigos, esto ha sido Entrevista de la Semana. Ha estado con nosotros la maestra Eneida Góngora Sánchez. Ella es emprendedora, ha recibido premios y orgullosamente tabasqueña. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.